que vamos a ver en este curso de nivelación. Ahora sí estamos grabando. La verdad que para mí me hubiera encantado que tengamos más clases, me hubiera encantado que ustedes salgan de aquí con mucho más contenido contable del que van a salir, que la verdad que ya es un montón, pero me hubiera encantado que tengamos más tiempo para practicar porque esto les va a ayudar muchísimo para su primer año, ya sea cualquiera de las 3 carreras que ustedes elijan. La contabilidad sobre todo es la base de las 3 en el primer año, entonces me hubiera encantado, pero bueno, hasta aquí llegamos. Igual creo que entran con bastante conocimiento. Hasta hace unos años atrás, buenas tardes a los que están ingresando, Alejandra, hasta hace unos años atrás esta parte del módulo de Ciencias Económicas no se daba. Yo para ingresar solamente rendí matemáticas, entonces pienso que por lo menos ustedes ahora sí que entran con una ventaja porque están viendo más la parte contable. Bueno, les cuento ahora cuáles son las novedades que tengo con respecto al examen, ¿sí? Así que si quieren tomar nota o bueno, queda acá grabado para que después lo revisen. Primero, contarles que el examen va a ser el día 18 de noviembre, o sea, ya nos quedan 14 días, 2 semanas justitas, ¿sí? Para el examen, o sea, la semana que viene vamos a tener la clase de repaso y la otra semana ya rendimos, ¿sí? Bien, ¿qué tengo para comentarles? Tengo para comentarles que el examen se va a dividir en 2 turnos, ¿sí? Ya vamos a decirles a ustedes, seguramente por apellidos y obviamente después de que se haga el filtrado de quiénes son los que están en condiciones de rendir, porque cumplen con la asistencia y con todos los requisitos, se van a hacer 2 grupos, ¿sí? Uno va a rendir desde las 17:45, a ver, esperen un segundo, que acá lo tengo en el celular. Exactamente el primer turno para contarles, va a ir desde las 17:45 a las 19:25, ¿sí? Y el segundo turno va a entrar a rendir a las 19:30 hasta las 21 horas, ¿sí? Entonces, vamos a dividir en esos 2 turnos y les cuento que el examen se va a dividir vamos a tener 80 minutos de examen, ¿sí? Que va a estar repartido en 40 minutos para el módulo de matemática y otros 40 minutos para el módulo de ciencias económicas, ¿sí? Y vamos a tener seguramente entre un examen y otro quizás unos 5 minutitos para que ustedes se despejen. No más que eso, ¿sí? Así que básicamente sería así. Todavía no tengo exactamente el orden, pero creería que primero iría matemáticas, tienen un descansito, un respiro de unos minutos y después ahí va ciencias económicas, ¿está? Entonces, para que se mentalicen que van a estar rendiendo más o menos 80 minutos, ¿sí? Una hora y media más o menos entre los 2 exámenes, ¿sí? Entre que controlemos los DNI, entre que verifiquemos que todo esté bien y puedan rendir, ¿está? Eso por el lado del examen. Con respecto a la nota mínima, que alguien me había preguntado en la clase pasada, se había quedado hasta el final. Todavía no está definido eso, pero sí les cuento que en el cursado anterior, ¿sí? La nota mínima para aprobar era 5. En ambos módulos, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a confirmar seguramente la semana que viene, pero bueno, para que vayan sabiendo cómo fue en el cursado anterior. Entonces, para aprobar todo el control de nivelación, todo el examen, tenés que aprobar a ambas partes, ¿sí? ¿Qué pasa si te va mal en alguna de las partes? La tenés que recuperar, ¿sí? Va a haber una recuperación de la parte en la que te fue mal. Si te fue mal en las 2, recuperas las 2, ¿está? Otra cosa que tengo para comentarles, si hay alguno acá que trabaje o tenga algún problema, ¿sí? Para rendir en ese día y a esa hora, por la tarde, primero pueden, o les recomiendo que soliciten en sus trabajos un permiso, porque hay una ley que permite que cuando vos estás estudiando en la universidad, ¿sí? Por motivo de examen, te tienen que dar una licencia. Ahora, si aún así no les permiten o no les dejan, por favor pónganse en contacto, ¿sí? Con nosotros para informarnos su situación y para ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Si alguna otra persona no quiere presentarse para el miércoles 18 porque considera que no está bien preparado, que no llega o lo que sea, puede ir a rendir directamente la recuperación, ¿sí? No va a tener ningún tipo de penalización para que lo tengan en cuenta. Si no se presenta, directamente va a recuperar. Otra cosa que les voy adelantando es que vamos a abrir un formulario para que se inscriban todos aquellos que quieran rendir. Así nosotros tenemos también un control de quiénes son las personas que se van a presentar.
Eso se va a abrir seguramente más adelante, ya le vamos a estar informando todo a través del campus y les vamos a decir qué es lo que ustedes tienen que completar para poder inscribirse. Y por último, les cuento que con respecto al material, por lo menos hablo de la parte de ciencias económicas, ¿sí? Está todo ya en el campus, es con lo que nosotros venimos trabajando. Les recomiendo nuevamente que revisen las clases, que las vean de nuevo. Las dudas que tengan, por favor, tráiganlas para la semana que viene, que va a ser la última vez que nos vamos a ver todos. Y también tienen todo el material colgado en el campus. Yo sé que ahora no pueden ver los de las semanas anteriores, pero una semana antes del examen, o sea, calculo ya la semana que viene sería, se va a habilitar de nuevo todo el contenido del campus para que ustedes puedan revisar todo lo que quieran hacia atrás, ¿sí? Por si tienen alguna duda o algo que no hayan descargado y quieren ver. ¿Estamos? Así que bueno, esos son... Profesora, sí, y con respecto digamos, lo que tenemos que tener, el celular, computadora, para poder, digamos, rendir, bien. sea computadora y celular. Bien, eso todavía no está definido, ya nos van a informar a nosotros si cuántos dispositivos necesitan, ¿sí? Yo creería que por ahora con uno es suficiente, o sea, con la cámara de la computadora y ya se podría rendir, pero como te digo, esos detalles, nosotros vamos a tener una reunión ya seguramente antes de la última clase, así nosotros les podamos dar todos los detalles con respecto a cómo rendir. Por ahora eso no te lo puedo Bien, especificar gracias. porque no sé cómo va a ser, cuáles van a ser los requisitos. Por nada. Bueno, ¿algo más? A ver por el chat que están escribiendo. Ah, no, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que han ingresado. Y bueno, ¿alguna otra duda con respecto a los exámenes? Profe, bueno, respecto a los exámenes, no, yo tengo una duda del cuestionario de la semana pasada. ¿La dejo la duda para la semana que viene o se No, la puede ver pregunta, después? pregunta. ¿Ahora? Aprovechemos ahora, sí, aprovechemos ahora si tienen algunas dudas de lo que hemos visto la semana pasada. Me encanta siempre arrancar la clase con las dudas, porque a partir de eso enganchamos con el tema de hoy. A ver, te escucho. Bueno, era del cuestionario porque hay una parte que dice que se cobra un crédito a favor en efectivo por 10.000 pesos y que con ese dinero se cancela una deuda en el banco y con el resto se compra una moto. Y a mí no me quedaba claro porque era dinero en efectivo, entonces se cambiaba un recurso por otro. ¿Cómo era Bien, eso? bien. Pasa que ahí hay dos operaciones juntas. Por un lado, cuando vos cobras un crédito, ¿sí? En efectivo, significa que vos dejás de tener una cuenta a cobrar. Hoy vamos a ver los nombres de las cuentas, así que capaz que hoy te termina de cerrar un poco más esa idea. Vos tenías algo a cobrar, alguna cuenta a cobrar, ¿sí? A tu cliente porque la habías vendido en cuenta corriente. Desde el momento en el que vos cobras eso, ahora tenés efectivo y dejás de tener ese derecho a cobrar, ¿sí? Entonces ahí cambia un recurso por otro. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí, Bien. sí, Y ahora, ese nuevo recurso que tenés, que es el efectivo, lo vas a usar para hacer una compra y no me acuerdo para qué más me dijiste. para cancelar la deuda. Perfecto. Entonces, para hacer la compra de la moto, fíjate que de nuevo, ¿qué estás cambiando? Un recurso por otro. Perfecto, estás cambiando efectivo por una moto. ¿Bien? Y ahora, para cancelar una deuda, fíjate que ahí, ¿qué estás haciendo? Estás cancelando. ¿Qué es una deuda? Si no me equivoco, era la deuda con el banco. Bien, entonces, ¿qué Esa era fuente eso? de tercero. Muy bien. Estás cancelando una fuente de tercero por prestación, ¿sí? Y está disminuyendo un recurso que es el efectivo. ¿Está? Bien, profe, muchas gracias. Por nada. Ese estaba complicadito. Tenías muchas cosas por hacer. Pero eso es lo que necesito, que vayan identificando paso a paso qué es lo que va pasando, ¿sí? A Profe, ver, Ana. Sí, ¿quién habla? algo, Chris, a los ejercicios ese del recurso fuente que hicimos también, tenía uno que decía sobre fuente transitoria y otro fuente permanente, y no sabía decir si eso iba por prestación o contraprestación, y la verdad que no, cuando el ejercicio es más simple, como lo hicimos en clase, me quedaba muy Ujú. claro, pero así no lo entendí, la verdad. Cris, gracias por tu pregunta. Entonces, tomen nota porque les voy a aclarar esto. Quizás, no sé si está en el material, quizás se nos pasó, pero Sí, anótenlo. sí, está Las un poquito en el fuentes, material, profe. ¿bien? Profe, sí ¿Está ahí? está, pero Perdón, déjenme aclarar antes de que vayamos a otra pregunta. Las fuentes transitorias son las fuentes de terceros, o sea, decir fuente transitoria es lo mismo que decir que fuente de terceros. Y fuentes permanentes es lo mismo que decir fuentes propias. ¿Está?
Te cambian el vocabulario nomás, pero quiere decir eso. Bien, muy bien. Profe, Sí. y yo tengo otra duda, porque por ejemplo decía que ya iban varios años del ejercicio, digamos, y no entendía cuando decía que tenía de una fuente permanente. Y ahí yo ya no sabía si pone de inversión o por aporte. No entendí mucho tu pregunta, pero es como que me decís que el dato que vos tenías que completar era que faltaba una fuente permanente. Entonces vos no sabías si era un aporte o una reinversión. ¿Esa es tu pregunta? Sí, sí. Bien, bien. Bueno, en ese caso, el temario seguramente te dio más información. Para que haya habido un aporte, algo te tiene que haber dicho, que los socios hicieron un aporte, o te tendría que haber dicho, como en el caso que hicimos aquí en clase, que no hubieron nuevos aportes. Entonces ahí te das cuenta que ese valor va a ser 0. Y el que vas a calcular por diferencia va a ser la otra fuente permanente, que es la reinversión. ¿Está? Sí, profe, gracias. ¿Sí? De nada. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Esperen que lea el chat que me están preguntando cosas. Yo no puedo hacer el cuestionario, lo hice de la pena el primero porque ok, eso es un problema personal. Bien, después lo hablamos, Noelia, si querés escribirme a mí en privado. ¿Les parecía difícil? Para que las personas no cumplan con la asistencia, ¿podrán rendir? No. Perfecto. Las personas que no hayan cumplido con los requisitos de la asistencia van a recibir un mail. Si ustedes no han recibido un mail, ¿sí? El mail de las malas noticias, van a poder rendir con tranquilidad, ¿está? Pero a las personas que no cumplen con las condiciones se les va avisando por mail secuencialmente todas las semanas y van quedando fuera del cursado, ¿está? Si ustedes no han recibido un mail o no han sido notificados, entonces se pueden quedar tranquilos, ¿sí? Estamos salvados. Están salvados. Pueden seguir, no están nominados para abandonar. Bueno. Sí, ¿alguna otra duda y arrancamos? Sí. Sí. ¿Cómo es cuando dice que es rápida o lenta movilidad? Eso no entiendo. Bien. Rápida movilidad es algo que entra y sale de la empresa, ¿sí? Que vos lo compras para vender. Por ejemplo, ¿qué es rápida movilidad? La mercadería. Se supone que vos la compras y la querés tener en tus estantes exhibida, pero cuanto antes la querés vender. ¿Está? O por ejemplo el dinero. El dinero entra y sale de la empresa todo el tiempo. Cuando vos compras, sí, sale dinero. Cuando vos pagás, perdón, a tu proveedor, sale dinero. Cuando vos le cobras a tu cliente, entra dinero, ¿sí? Se supone que no permanece mucho tiempo. En cambio, ¿qué es de lenta movilidad? Un recurso de lenta movilidad cuando vos lo vas a tener en la empresa durante un tiempo prolongado. ¿Qué es lo que se supone? Que por lo general es de lenta movilidad todos los bienes que vos compras para usar, que se llaman bienes de uso, ¿sí? Hoy lo vamos a ver también de nuevo en la clase de hoy cuando clasifiquemos los activos. Por ejemplo, el inmueble en el que vos estás trabajando, ¿sí? El inmueble de tu empresa. Se supone que vos lo tenés y lo querés mantener durante muchos años. Tu intención no es venderlo, ¿sí? Eso sería de lenta movilidad. Bueno. Profesora, Bien, gracias. Por nada. Sí. Mi pregunta es, había un caso en el que ellos tenían un préstamo y tenían aportes. Entonces compraron algo y usaron esas dos cosas, o sea, esos dos dineros vienen a ser, entonces se descuenta de préstamo, descuenta de aporte. Alejandra, me has mezclado el préstamo y el aporte. No te entendí. Si querés... O sea, dice que han comprado algo, han comprado mercadería y para comprar pagaron con plata que tenían aporte y con el dinero que habían sacado desde el banco. Entonces, cuando yo quería cancelar ahí eso, digamos, descontar, pero ponían recursos, ahí no sabía dónde estaría la igualdad. Ok, bueno, hay que ver cómo estaba enunciado el caso. Si lo tenés, mejor, para que me lo pases o me digas qué número era, ¿sí? Para decirte exactamente cómo se resuelve. Pero en ese caso, cuando vos vas a cancelar una deuda y vos tenés el recurso, por lo general el recurso que se usa es el efectivo. Ahora, ¿de dónde sacaste ese efectivo? Es algo que ya pasó antes, no interesa. Vos hoy vas a usar el efectivo que tenés, que puede haber provenido, por ejemplo, de un aporte, ¿sí? O de una cobranza al cliente. Vos vas a usar un recurso para cancelar una deuda, ¿está? Entonces, en ese caso, fíjate que va a disminuir el recurso, ¿sí? Y va a disminuir esa deuda o esa fuente de tercero, ¿sí? Que tenés en la empresa. Profe, justo lo tengo aquí, digamos, copiado. Si quiere le digo cómo era. A ver, decilo, por favor, Joaquín. Dice, el último punto dice, adquirieron de contado libros para revender con todo el dinero que tenían en el banco y en billetes. Y además compraron libros al proveedor de manera financiada a 60 días por 50.000 pesos.
sea, lo único que se tocaría ahí serían los 50.000 pesos, que es por contraprestación. Porque no importa de dónde sacan el dinero para comprar el efectivo, digamos. Joaquín, léeme de nuevo la primera parte, perdón, que en la primera parte no te entendí. Disculpe que no, justo estaba comiendo hielo. Dice, adquirieron de contado libros para revender con todo el dinero que tenían en el banco y en billetes. Y además compraron libros al proveedor de manera financiada a 60 días Perfecto, por 50.000 pesos. perfecto. En el primer caso no te da el importe del que dice adquirieron libros al contado, ¿no te da por cuánto? Dice que es con el dinero que sacan del banco y con el efectivo que ya tenían, que era billetes. ¿Y Que tenés ese dato? ¿Tenés ese dato? Eh, ¿Cuánto dinero tenías del banco y sí, cuánto dice que efectivo? tenían en efectivo el dinero era 20 billetes de 200 pesos, 20 billetes de 50 pesos, 32 billetes de 100 pesos y 50 billetes de 20 pesos. Y Perfecto, del banco era 122.000 pesos en 12 perfecto. cuotas. Perfecto. Entonces, en el primer caso, en que vos vas a ir a comprar los libros con el dinero del banco y con el efectivo que ya tenías, fíjate que ahí, ¿qué estamos haciendo? Cambiar un recurso Por por otro. otro recurso. No ¿Bien? se toca, Hasta no se ahí. toca el aporte no se toca nada, digamos. No, no, es que eso es lo que le explicaba Alejandra. El aporte, primero que no está mencionado ahí, ¿sí? Y además el aporte es una fuente que te ayudó a que vos tengas efectivo. Pero ahora eso ya no importa, eso ya pasó antes, eso se hizo unos días antes. Vos ahora lo que estás haciendo es comprar con el efectivo, con el recurso que ya tenés en la empresa, vas a ir a comprar libros. Entonces, esa operación de compra, ¿cómo se tipifica o qué es lo que sucede? En ese caso, fíjate que estás cambiando un recurso por otro. Vos no me dijiste, estoy entregando el efectivo y ahora voy a tener libros. Eso por la primera parte de la operación. Por la segunda parte de la operación, que dice que hay libros que le compras al proveedor de manera financiada, es lo que vos me decís. Van a incorporar un recurso, libros, y por otro lado van a aumentar las fuentes de tercero por contraprestación. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Pasa que acá nosotros en estos ejercicios que les dimos para que ustedes practiquen, quizás hay muchas operaciones dentro de una misma oración y quizás eso por ahí los haya confundido un poco, ¿sí? Pero ustedes tienen que leer hasta una parte, analizarla y después analizar la parte que sigue, Claro, ¿sí? pues yo decía que ellos suman recursos. ¿Sí? Claro que suman recursos. Profe, tengo una duda. Sí. Resulta que yo hice las actividades con el tema de cada semana que daban, ¿vio? Y me parecía que hice todos los tildes verdes. Y Ujú. resulta que me dieron un mensaje del mail que estaba de baja cuando yo hice todo lo que me dijeron, digamos. ¿Qué podría A mí hacer yo también en me ese, parece igual. en ese tema? ¿Qué podría hacer yo? O sea, ustedes dos ya quedaron libres por Claro, inasistencia. o sea, yo venía participando todas las clases, poniendo el número de DNI y todo para la asistencia y me dicen que, que no Estoy, an- participaba, ¿me entiendes? ok, estoy anotando sus nombres. Brian Nieva y Paula Sánchez, ¿no? Así es. Profesora, Sí. retumba dos veces el micrófono. Sí, por favor, ¿pueden apagar el que tenga abierto su micrófono? Ahí está. Ahora sí. Bueno, Profe, vamos a yo no, arrancar entonces. ¿Sí? yo A no mí me chuté el llegaba un mail, pero mi mail. porcentaje está en 30%. Y no Ok. sé, Eso significa que tenés que tener cuidado. Sí, está muy bajo tu porcentaje. sí, pero como he dicho también mi colega también, yo he hecho, creo que tiene dos actividades que no he hecho, de todo. Bueno, yo les voy a decir, yo voy a consultar sus casos particulares, pero si a ustedes desde la cátedra se les informa, ¿sí? De que no cumplen con los requisitos, entonces así, porque se lleva un control muy riguroso de cada uno de ustedes, ¿sí? Así que yo lo voy a tener en cuenta, voy a consultar, Claro, sí, en eso yo lo pero bueno, entiendo, pero esto a mí me escapa. aparecieron todos los tildes verdes que, digamos, hice las tareas. Por eso, digamos, me parece raro que me manden ese mail. Ok, Brian, vamos a consultar. Dale, ¿Vale? buenísimo. Bueno, voy a arrancar con la clase de hoy porque si no nos atrasamos un montón, ¿sí? Si van saliendo dudas en el camino, ¿sí? Me las van preguntando, con todo gusto las resolvemos, ¿sí? Yo tengo una Y última cosa. por supuesto que los que quieran quedarse al final para consultar, ¿sí? Todas las dudas que tengan, no tengo drama, nos quedamos. A ver, última duda, así arrancamos con la clase de hoy. ¿Quién habla? Que digamos en varios de los problemas decía de la cantidad de plata que tenían en billete y tenían ponerle 20 de 1.000, 5 de 50, 100 de 500, que no sería más fácil
que pongan directamente el importe que tienen en total antes que estar, porque digamos en que sacas cuenta de cada uno de los billetes, vas perdiendo 5 o 10 minutos valiosos que es para el examen. Digo. Y si yo te doy todo, entonces, ¿qué vas a trabajar vos? Mirá, y eso es fácil, tenés que multiplicar y sumar nada más. ¿Sí? Nosotros les damos así para que ustedes practiquen, así agarren agilidad. No te preocupes que el examen va a estar todo pensado para que les alcance el tiempo. Bueno, vamos a arrancar entonces con la última clase, ¿sí? Ya saben que la semana que viene va a ser la semana de consultas, ¿sí? Bueno, y vamos a arrancar con esta igualdad, ¿sí? Vamos a repasar, a ver si todos me ayudan, y repasemos la igualdad recursos-fuentes, ¿sí? Los recursos, habíamos dicho que son igual a la suma de las fuentes de terceros más las fuentes propias. Vamos con las fuentes de terceros. ¿Cómo podían clasificarse las fuentes de terceros? Por prestación y contraprestación. Muy bien, muy bien. Ejemplo, necesito un ejemplo de fuente de tercero por prestación. Préstamo Préstamo al banco. Muy bien, un préstamo bancario. Muy bien. ¿Y una fuente de tercero por contraprestación? De los proveedores. comprar al proveedor. Una compra Muy bien, financiada. muy bien. El proveedor, el acreedor o cualquier compra en forma financiada. Bárbaro. Ahora vamos a la parte de las fuentes propias. ¿Cómo se podían clasificar las fuentes propias? Aportes. Muy bien, por aportes, ¿sí? Que eran los que realizaban los socios, ¿sí? Y por reinversión. ¿Cuándo aparecía la reinversión? Al final del ejercicio. Muy bien, recién a la fecha de cierre de ejercicio y quedan todas aquellas ganancias que había obtenido la empresa y que los socios decidían que se reinviertan, es decir, que permanezcan en la empresa. Bueno, resulta que la novedad, lo que vamos a aprender hoy, y créeme que es súper fácil porque lo único que hacemos es cambiarle un poquito los nombres, es que los recursos, ¿sí? Ahora en términos contables, vamos a darle el nombre de activo, ¿sí? Capaz que esto te empieza a sonar, porque capaz que lo has estudiado en el colegio, ¿sí? Vamos a ver que a los recursos, en términos contables, le vamos a llamar activo. A las fuentes de terceros, tanto por prestación como las fuentes de terceros por contraprestación, les vamos a llamar pasivo, ¿sí? Vamos a ver que ese pasivo está representado por todas las deudas que tiene la empresa. Y las fuentes propias le vamos a llamar patrimonio neto. ¿Les suena esto? Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con el activo. Y mira esta definición y decime si no te suena. ¿Qué son los activos? Si yo te acabo de decir hace 2 segundos que activo va a ser lo mismo que los recursos, pero ahora le vamos a dar un nombre contable. Mira qué fácil la definición. Los activos van a ser todos aquellos bienes y derechos. Ya vamos a ver qué es eso de bienes y derechos. Pero que cumplen con las siguientes características y que si te fijas son las mismas que tenían los recursos. Entonces cuando estudias los recursos vas a estar estudiando al mismo tiempo los activos. Y son, primero, tienen que ser cuantificables en dinero. O sea, todos los activos tienen un valor monetario que nosotros les podemos asignar. Son invertidos en propiedad, esto significa que le pertenecen a la empresa, son propios de la empresa, ¿sí? Aquí nosotros nunca podemos tener activos de terceros. Y por otro lado, se reflejan en el sistema de información contable. ¿Te acuerdas? Eso era el SIC. O sea, nosotros vamos a aprender a contabilizar, es una lástima que en este curso no, pero cuando estén en primer año de la facultad sí, vamos a ver cómo se contabilizan esos activos en el sistema de información contable de la empresa. Va un ejemplo, como a mí siempre me gusta dar para que quede más claro. Un ejemplo de un bien que sea un activo. Por ejemplo, acá estoy viendo unos dibujos de unas camionetas. Fíjate que esos son bienes, ¿sí? Que nosotros en términos contables le vamos a llamar rodados, ¿sí? Y que es algo cuantificable porque seguramente tienen un valor. La empresa los ha comprado y por lo tanto van a estar registrados en su sistema de información contable. Los activos que son bienes son muy fáciles de ver, ¿sí? Son por lo general los más sencillos. Pero ¿qué pasa si yo te digo que también hay derechos que son activos? ¿Alguno conoce algún ejemplo de un derecho que sea un activo? Un documento a cobrar. Muy bien. Todas las cuentas a cobrar que tiene la empresa, ¿sí? Ya sean que estén documentados o no, como en el ejemplo que vos me estás dando, van a ser derechos que nosotros tenemos. ¿Derecho a qué? A cobrar. ¿Y por qué surgen esos derechos a cobrar?
Y bueno, surgen por lo general porque nosotros le vendimos a nuestros clientes en forma financiada, ¿sí? Y al cabo de un determinado plazo que vamos a acordar con él, tenemos el derecho a cobrarle por esa mercadería que le vendimos o por ese servicio que le prestamos. ¿Se entiende? Entonces yo, en mi activo, hasta tanto reciba el dinero de mi cliente, voy a tener una cuenta, sí, que va a ser un derecho a cobrar, que se puede llamar, por ejemplo, cuentas a cobrar, deudores por ventas, documentos a cobrar y todo lo que sea a cobrar. ¿Está? Si bien yo todavía no tengo el efectivo en mi empresa, sí tengo un derecho, ¿sí? Y lo voy a cobrar en el futuro y fíjate que eso también va a ser un activo. ¿Está? Me imagino que eso sí lo traen por ahí del secundario. Bueno, vamos a ver ahora cómo se clasifican los activos. Y acá de nuevo, esta clase hasta capaz que te parece un déjà vu de la clase anterior, ¿sí? Porque es muy parecida a la clasificación de los activos a la de los recursos. Te digo de nuevo, acá estamos de 2 por 1, como en el hot sale, ¿sí? Estudia la clasificación de los recursos y vas a ver que ya te sabes la clasificación de los activos. A ver, entonces ustedes me van a ayudar. En función a su vinculación con el objeto, ¿cómo se clasifican los activos? Activos operativos y activos no operativos. Fíjate que al igual que los recursos vamos a tener los operativos y los no operativos. ¿Cuáles eran los operativos? Que son Lo que afines tenían a la principal y sirven al Afines objeto y del objetivo. objetivo. Uy, ahí se han mezclado entre las dos, pero escucho una parte de cada una. Los operativos son aquellos que sirven al objeto, o sea, que tienen que ver con el objeto, con la actividad social que hace la empresa. Por ejemplo, ahí tengo La una actividad camionetita. principal. Muy bien, tengo una camionetita con la que distribuyo mis productos, vendo pizzas, empanadas, etcétera. Eso va a ser un recurso operativo. En cambio, un recurso no operativo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo este localcito de venta de empanadas, ¿sí? Puedo tener un recurso no operativo, es decir, que no esté vinculado con la actividad principal mía, que es producir y vender empanadas, pero a través del cual obtengo ingresos. O sea, me ayuda a cumplir mi objetivo, que es siempre, ¿cuál es el objetivo de las empresas? Maximizar utilidades. Maximizar utilidades. Muy bien, maximizar utilidades. Entonces resulta que yo tengo un inmueble que está ubicado en Santiago del Estero y que lo estoy alquilando a un tercero, ¿sí? Y que por ese inmueble cobro un ingreso, obtengo un alquiler o una renta positiva. Entonces, no tiene nada que ver con mi actividad de producir y vender empanadas, pero sí me ayuda a obtener más ganancias. Entonces, es un recurso no operativo de mi empresa. Está, ¿no? Vamos a la segunda clasificación. Por sus características físicas, ¿cómo se podían clasificar los recursos y por ende también los activos? ¿Cómo pueden ser? Materiales e inmateriales. Bárbaro, muy bien. Materiales, ¿cuáles eran los materiales? Lo que podemos tocar. Muy bien, todo aquello que podemos tocar. ¿Y los inmateriales? Los intangibles. Dinero, Lo documentos. que no se puede Lo tocar. que representa el valor o algo así. Muy bien. Los inmateriales son todos aquellos activos, ¿sí? Que, como por ejemplo, el dinero. A ver, ¿quién me cuenta por qué el dinero es inmaterial? Que no se puede Poder tocar su adquisitivo valor. no se puede. ¿Por qué? A ver, uno que hable porque hablaron como tres. Que también puede ser porque puede ser un cheque y eso. Muy bien, porque el dinero puede representarse de muchísimas maneras, ¿sí? En un billete, como estás viendo ahí, o puede estar depositado en el banco, o puede estar en un cheque, como estás diciendo vos, en algún título de valor, ¿sí? Que también lo vamos a ver hoy. Entonces, inmaterial porque no existe en algo concreto en lo que se pueda tocar, sino que puede estar presente de muchas maneras. O, por ejemplo, también los intangibles, o, por ejemplo, lo que te acabo de explicar con respecto a los derechos a cobrar de la empresa. Yo no tengo algo que pueda tocar que me diga, bueno, esta es la cuenta a cobrar, pero sé que existe. ¿Está? Vamos ahora según su permanencia, que alguien me preguntaba al principio de la clase. Los activos, al igual que los recursos, pueden ser de rápida movilidad o de lenta movilidad. Rápida movilidad, lo vuelvo a repetir, son todos aquellos que entran y salen de la empresa, ¿sí? En un periodo corto de tiempo, porque la intención que yo tengo es esa, ¿sí? Yo tengo la intención de comprar toda la mercadería para vender. Ahora, puede que alguno me diga, no, profesora, pero estamos en pandemia, tengo yo todavía la mercadería acumulada desde enero, no la puedo vender. Bueno, puede pasar, pero mi intención, ¿sí? Era venderlo rápido. Entonces, es un recurso de rápida movilidad, ¿sí? Todo acá depende de la intención que nosotros tenemos, ¿sí? Bien, y un recurso de lenta movilidad, ¿sí? Por ejemplo, como esta máquina que aparece aquí, fíjate,
son todos aquellos bienes de uso. Yo los compro para usarlos. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que se me rompa, hasta que no dé más, ¿sí? Mi intención no es que vuelva a salir en el corto plazo de la empresa, sino mantenerlo. ¿Está? Por ejemplo, los inmuebles. Por ejemplo, los inmuebles. Muy bien. Y todos los bienes de uso. Muy bien. Vamos ahora. Esta es una clasificación nueva, así que si querés a esta, píntala con color, márcale una estrellita, porque esta sí es diferente a la de los recursos. En realidad se agrega en función a su naturaleza financiera. A ver, ¿quién leyó? ¿Cómo se pueden clasificar los activos? Financiera y no financiera. Muy bien. Los activos pueden ser financieros o no financieros. ¿Cuáles son los financieros? ¿Sí? Financieros, asocialo con dinero. Son todos aquellos que representan dinero, o sea, que son dinero, en realidad, o algún título valor que es convertible en dinero. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos cheques. Por ejemplo, también podrían ser las cuentas a cobrar. Por ejemplo, un documento a cobrar. Todos esos son activos financieros. ¿Sí? ¿Por qué? Representa dinero, por más que ese papel no sea un billete, yo sé que voy al banco, lo cambio y tengo el dinero. ¿Está? Profe, ¿y terreno también puede ser? No, porque el terreno no es algo financiero. Porque no es... Acciones también. Sí, el tema de las acciones, sí, y para ser más quisquilloso todavía, existen unas acciones que se llaman con cotización, ¿sí? Y que vos esas en cualquier momento las podés cambiar por dinero. Y existen otras acciones que no cotizan, que es más difícil convertir el dinero y esas no serían. Pero bueno, no es tema de esta materia. Ustedes pónganse en la cabeza cuándo algo es financiero y cuándo algo es no financiero. Cuando yo tengo que hacer un esfuerzo para obtener dinero, deja de ser financiero. Por ejemplo, alguien me decía el terreno. Bueno, ¿yo puedo venderlo al terreno y obtener dinero? Claro que sí, pero yo para poder venderlo tengo que publicarlo, mostrarlo, quizás hacerle algún arreglo, ir, tomarme el trabajo hasta recién poder venderlo. No es algo que hoy, si yo quiero, hoy es dinero. ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre el billete y, por ejemplo, un cheque o una cuenta a cobrar que hoy sí puede ser dinero. ¿Está? ¿Qué sería otro ejemplo de no? La cuenta a cobrar no sería dentro de 30 días, por ejemplo, o sea que no lo puedo tener ya el dinero. No, porque existe una operación financiera, así que se llama descuento, que bueno, ustedes lo van a ver cuando hagan contabilidad, donde vas a aprender que las cuentas a cobrar vos las puedes descontar en cualquier momento en el banco y obtener el dinero. El banco te cobra un poquito de interés, pero te entrega el dinero hoy. Vos tenés en cuenta que todas las cuentas a cobrar son títulos valores que hoy representan dinero. ¿Sí? Eso regístralo así. Ah, bueno, gracias. Por nada. Y bueno, y no financiero va a ser todo aquello que, como te decía, representa un esfuerzo de venta, la mercadería, el inmueble, el rodado. Es verdad que hay dinero por detrás, pero para obtenerlo yo necesito salir a vender. ¿Está? No es dinero hoy. Bien, y vamos ahora a la última clasificación. Esta también es nueva, ¿sí? En función a su grado de liquidez. Y hago una pregunta. ¿Qué es líquido? ¿Cuándo algo es líquido en términos contables? A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo se puede comprar? ¿Está cancelado? ¿Cuándo se cancela? No, ninguno. Cuando no dura mucho. Se puede convertir en dinero. ¿Qué es lo más líquido que puedes tener en tu empresa? A ver, nunca han escuchado un contador que dice estamos bien de liquidez o estamos muy mal de liquidez. ¿Qué significa? Bien. Alguien dijo ya la palabra, perfecto. Liquidez asociala con efectivo. Cada vez que vos leas en los diarios o escuchás a alguien que dice estoy muy mal de liquidez porque no tiene efectivo. Liquidez, en términos contables, está asociada al efectivo. Entonces, según su liquidez, yo te cuento esto para que puedas asociar la clasificación, los activos pueden ser corrientes o no corrientes. ¿Qué significa esto de corriente? Bueno, un activo va a ser corriente cuando pueda convertirse en efectivo en un plazo menor a 12 meses. ¿Está claro? Vuelvo a repetir. Un activo va a ser corriente cuando hoy ya es efectivo, sí, claramente el efectivo es el activo más líquido que puedes tener, o en un plazo de hasta 12 meses, es decir, de hasta un año, puede llegar a convertirse en efectivo. ¿Está? Entonces, miren, aquí entramos a jugar un poquito también con la clasificación anterior y te hago una pregunta. ¿La mercadería va a ser un activo corriente? ¿Qué crees? Sí.
Se supone, sí, se supone que la mercadería, si en una empresa comercial que todo el tiempo tiene rotación porque está comprando al proveedor y vendiendo a los clientes, sí, su mercadería va a ser un activo corriente. Sin embargo, ¿es un activo financiero o no financiero? No es financiero. No No financiero. es no financiero, muy bien. Entonces yo creo que acá queda más claro todavía lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. ¿Sí? Todo Profe, ¿qué aquello sería, ¿cómo sería un activo no corriente? Ahí vamos. Vamos ahora a los activos no corrientes. Son todos Cuando sea un aquellos plazo más de activos, 12 meses. muy bien, que pueden convertirse en efectivo, pero por lo general tardan un plazo mayor a 12 meses para convertirse en efectivo. Profe, Y ¿puede acá, ser cuando compramos un auto y nos van a pagar, por ejemplo, a 84 cuotas? a ver, no mezclemos. Yo cuando me refiero a que un activo se puede convertir en efectivo, yo no estoy pagando. ¿Qué estoy haciendo con el activo ese? ¿Cobrando? Si yo tengo una... Acá no tenés ni que saber contabilidad. Vamos a usar, como a mí me gusta, siempre usemos el sentido común. Si yo tengo un Vendiendo. activo, yo tengo este celular, ¿cómo hago para que se convierta en efectivo? Lo vendo. Lo vendo. ¿Sí? Entonces estoy hablando de la venta. Me gusta que me hagan esas preguntas porque yo por ahí doy por sobreentendida cosas que está muy bien que las aclaremos. Estamos hablando de vender, ¿sí? Para que un activo se vuelva líquido, significa que lo tengo que vender. Entonces, en ese caso, se convierte en efectivo, ¿sí? Entonces, vamos al ejemplo que me estaba diciendo el que habló recién. Tengo un auto, ¿sí? El auto es un buen ejemplo, porque se supone que vos lo compras en tu empresa para usarlo. Yo ya lo dije en una clase anterior, pero por si alguno sabe, ¿cuánto tiempo se supone o esperás tener un auto en tu empresa? ¿En cuánto tiempo se amortiza un auto? 5 O se años. deprecia. 4 años. 5 años. 5 años. 5 años. Muy bien, 5 años. Entonces se supone, sí, obviamente pueden haber excepciones, que un auto vos lo comprás para mantenerlos por lo menos durante 5 años. Un plazo mayor a 12 meses, sí. Entonces va a ser un activo no corriente. ¿Está? Todos los bienes de uso, vuelvo a repetir, son no corrientes. ¿Sí? Profe, alguien pregunta ¿Ya? por el chat si puede ser que la mayoría de activos de rápida movilidad sean activos corrientes. Que la mayoría de los activos de rápida, sí, muy bien. La mayoría de los activos de rápida movilidad son corrientes. Porque se supone que entran y salen de la empresa y cuando yo digo entran y salen significa que lo vamos a comprar y vender. Muy, pero muy bien. Bueno, vamos ahora, queda claro, ¿no? ¿Alguna duda del activo y sus clasificaciones? Recordad que estas dos últimas son las dos nuevas, ¿sí? En función a financiero y no financiero y en función a su liquidez en corriente y no corriente. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, ¿lo podría volver a explicar eso de los corriente y no corriente? Va de nuevo. ¿Cuándo un activo es corriente? Cuando hoy ya es dinero en efectivo, ¿sí? O en un plazo menor a 12 meses se puede convertir en efectivo. ¿Cómo haces para que un activo se convierta en efectivo? Lo vendés, ¿sí? Porque entregas el activo y obtenés en tu empresa a cambio el efectivo. ¿Está? Entonces, ¿cuáles son los activos más líquidos o más corrientes que puedes tener? La mercadería, por ejemplo, las cuentas a cobrar, porque se supone que en un plazo corto de tiempo vas a obtener el efectivo, los documentos a cobrar, ¿sí? Todo eso son activos corrientes, ¿sí? En cambio, ¿cuáles son tus activos no corrientes? Lo que se supone es que lo vas a mantener en tu empresa durante más de un año, básicamente. 12 meses, un año. Entonces, vos lo vas a mantener en tu empresa durante más de un año. Por lo tanto, no se va a convertir en efectivo, no lo vas a vender, ¿sí? Hasta dentro de un año o más. ¿Cuáles son esos bienes que se supone que los vas a mantener en tu empresa durante más de un año? Todos aquellos que sean bienes de uso. ¿Cuáles son los bienes de uso? Y bueno, el inmueble, a donde está funcionando mi empresa, el rodado con el que hago la repartición, los muebles, las instalaciones, la computadora, todo eso son bienes de uso, que los compré para usar, no para vender. ¿Está? Entonces, por lo menos, espero tenerlo un par de años antes de venderlos, ¿sí? O de convertirlos en efectivo o de dejarlos de usar o lo que sea. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos ahora a pasar al pasivo, ¿sí? Pero estoy convencida que la clase de hoy les va a resultar súper fácil porque es lo mismo que venimos viendo con otros nombres. A ver, ¿qué sería el pasivo en términos de recursos fuentes? ¿Quién me cuenta? ¿El pasivo equivale a qué? Deudas. Deudas. Bien, deudas está muy bien, pero yo estoy preguntando en la igualdad recursos fuentes.
¿Qué sería? Así ¿Qué la vendría a serie ser el pasivo? Muy bien, muy bien, me encanta, están atentos. Serían las fuentes de tercero. Y vamos a ver que el pasivo, ¿sí? Se define como las deudas o los compromisos que tenemos. Con los terceros, fíjate que está todo relacionado, más fácil imposible. Fuente de tercero, entonces el pasivo son las deudas que tengo con los terceros, ¿sí? Es cuantificable en dinero, por supuesto, yo tengo que saber cuánto les estoy debiendo y que se va a reflejar, lo voy a contabilizar también en el sistema de información contable. ¿Qué pasivos? A ver, ¿qué ejemplos de pasivo, incluso acá viendo los dibujitos, ¿sí? Podemos tener. ¿Con quién podemos tener deuda? Proveedores y acreedores. Proveedores, acreedores con el banco. Muy bien, esas son las que nosotros hemos visto hasta ahora, ¿sí? En la clase pasada. Y son, en realidad, las deudas más importantes que puede tener cualquier empresa, ¿sí? Después ya van a ver cuando hagan contabilidad que existen otras deudas, por ejemplo, con el fisco, ¿sí? Por el pago de los impuestos, con los empleados, por el pago de los sueldos, ¿sí? Pero en general, esas son las deudas más importantes que puedes tener. Y vamos a ver ahora cómo se clasifica el pasivo, ¿sí? Y esto sí es un concepto nuevo para ustedes, así que tomen nota. Según su certeza de cumplimiento. ¿Qué será eso de certeza de cumplimiento? Lo traduzco al tucumano como a mí me gusta. Es según cuándo tengo que pagarlo, ¿sí? Básicamente. Según cuándo tengo que pagarlo, vamos a ver. Perdón, no solo cuándo, sino según la probabilidad, ¿sí? De que yo tenga que pagarlo, vamos a ver que existen pasivos ciertos y pasivos estimados. ¿Qué es eso de pasivos ciertos? Los pasivos ciertos son aquellos sobre los cuales yo conozco exactamente a la fecha de vencimiento, ¿sí? Cuánto es el monto que yo estoy adeudando, ¿sí? A ese tercero. Por ejemplo, fíjate que aquí hay imágenes, ¿sí? De los resúmenes de la tarjeta de crédito. ¿Qué pasivo más cierto que ese puedo tener? O, por ejemplo, me llega la factura de la luz. Yo ya sé que a fin de mes tengo luz a pagar de tanto. ¿Sí? Es un pasivo, cierto, yo sé exactamente el día en el que vence, porque me lo informan, el monto, y también sé que si no pago esa fecha, también sé que voy a tener que pagar intereses. Eso es un pasivo cierto, no me queda ningún tipo de duda. ¿Está claro? Todos los que nosotros hemos visto hasta la clase de hoy, ¿sí? Que eran las deudas que teníamos con los proveedores, con los acreedores y con el banco, son pasivos ciertos. ¿Bien? Ahora viene el concepto nuevo, pasivos estimados. ¿A qué les suena esto de pasivo estimado? ¿Alguien se da una idea? A ver, sin saber contabilidad. ¿Qué será un pasivo estimado? Lo que yo pienso que voy a tener que pagar. Muy bien, me encanta, así de fácil. Es algo que yo estimo, que yo presupongo, que yo preveo, que puedo llegar a tener que pagar en el futuro. ¿Y ustedes creen que existe eso en la contabilidad o por qué? Bien, va por ahí, no sé si es Alejandro el que está hablando. Va por ahí. ¿Por qué yo puedo llegar a tener una deuda en el futuro y a mí me conviene estimarla hoy? ¿Un despido? Muy bien, perfecto, perfecto. Esos ejemplos están espectaculares. Saber cómo se maneja la empresa, digamos. Hay casos en donde según el tipo de actividad que tiene la empresa, por ejemplo, una empresa constructora, tiene una alta probabilidad de riesgo de sus empleados, o sea, de que... Es medio siniestro el ejemplo que me pone, pero bueno, me vino justo a la mente. Muchos de sus empleados sufren accidentes, ¿sí? Y muchas veces tienen que indemnizarlos porque esos accidentes son graves, ¿sí? Algunos, bueno, no importa. Pero imagínate vos eso que están construyendo allá en el rascacielos arriba, bueno, esas empresas constructoras que tienen contratado este tipo de personal, ¿sí? Tienen que prever que posiblemente pase algún siniestro, pase algo con ese empleado y tenga que indemnizarlo. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Crean pasivos que no existen al día en el que lo están creando, pero que posiblemente a futuro sí. Arman lo que se llaman previsiones, ¿sí? Y de ahí surgen, por ejemplo, las previsiones, ¿sí? Por indemnización, las previsiones para juicios, ¿sí? Muchos empleados cuando se van de la empresa denuncian a la empresa y le ponen juicio, entonces, ¿qué decide hacer la empresa? Anticiparse a eso e ir previsionando un pasivo por si esto llega a ocurrir. Es como si fuese que sacan plata, digamos, se aguardan plata por si las dudas llega a pasar algo. Exacto. Muy bien, exactamente eso, ¿sí? Por si las dudas pasan, yo me voy anticipando y yo hoy ya me genero una deuda con alguien, ¿sí? Puede llegar a existir o no, ¿sí?
Si no pasa nada, bárbaro. Si no pasa nada, bárbaro y sigue ahí. Pero si llega a pasar, yo ya estoy cubierto, ¿sí? Porque ya había estimado ese pasivo que podía existir y lo utilizo. ¿Está? Sería seguro que no. Muy bien, por ejemplo, el caso de los seguros también. Muy bien. Bueno, ¿Profe, avanzamos. licenciada? Sí, estaba de gusto esperando, ¿sí? Que pase el tiempo, porque me di cuenta que hay algunos picarones que ponen la asistencia al principio de la clase y se van, ¿sí? Así que bueno, ahora sí, anotan la asistencia y todos los que anoten la asistencia en este momento de la clase, ¿sí? Van a tener presente, así que empiecen a anotarla, por favor. No puedo ver el chat, pero me imagino que le están anotando, ¿sí? Bueno, avancemos. Entonces, vamos con la siguiente clasificación. Según su Profe, una exigibilidad... pregunta. Sí, En el caso de una empresa, como tiene que pagar un impuesto, por ejemplo, que una retención impositiva, ¿verdad? sí. ¿Cómo hace para calcularla, ya que también es un pasivo? Porque uno sabe que a fin de mes tiene que pagarlo sí o sí al fisco. Bien. En ese caso, lo que se constituyen son anticipos, ¿sí? Anticipos de impuestos. Pero el fisco ya directamente te da el valor de ese anticipo en función a lo que has pagado en el mes anterior, ¿sí? No es algo que vuelvas a estimar, ya te viene dado. El fisco te dice que el anticipo de, por ejemplo, bienes personales o de ganancias, que eso es un montón, será de tanto. Y ellos te dan el Es valor. como que ya sabes el precio que vos tenés que pagar, digamos. Sí, No como, o sea, el si, fisco si directamente es, te lo da. El fisco claro, directamente te lo da. Sería Sí, el monto. sería distinto, vendría a ser como un ese tanteo de lo que... ese ya no es un pasivo estimado, es un pasivo cierto, porque ya viene dado, ¿sí? El fisco te lo da. ¿Está? Los estimados son los que vos tenés que presupuestar, prever, analizar con especialistas y vos le pones el valor. ¿Sí? El caso de los impuestos siempre ya viene dado. Bueno, avancemos entonces. Según su exigibilidad, ¿sí? Vamos a ver que de nuevo, al igual que los activos, los pasivos pueden ser corrientes o no corrientes. Y ahora no voy a explicar nada, porque me gusta mucho que usemos el sentido común. Y a ver, ¿quién se anima a abrir el micrófono? Y ahora pensá en lo que te expliqué con respecto al activo, pero pensarlo en sentido contrario para el pasivo, ¿sí? ¿Cuándo un pasivo va a ser corriente y cuándo un pasivo va a ser no corriente? Cuando vence dentro de un año es corriente. Ajá. Bien. ¿Y no corriente? Como vence después de un año. Después de 12 Después de un meses. año para poder cobrarlo. Perfecto. Muy bien. Tipo, ¿Quién fue la primera persona que habló, que dijo del vencimiento? Yo, Milagros. Milagros. Excelente. Muy bien. Los pasivos, ¿sí? A diferencia de los activos, ¿sí? No se cobran, se pagan. Entonces, lo que yo tengo acá, fíjate, va a ser a la fecha de vencimiento, yo tengo que pagar ese pasivo. En el caso de los activos, yo te decía, cuando el activo se va a convertir en dinero, y para que se convierta en dinero, sí, yo lo tenía que vender. En el caso del pasivo, nunca se convierte en dinero, sino que me genera una salida de dinero, ¿sí? Por ejemplo, vamos con un ejemplo así que quede más claro. Yo le tengo que pagar a mi proveedor. Si yo a mi proveedor le tengo que pagar de aquí a 3 meses, ese va a ser un pasivo, ¿cómo? ¿Corriente o no corriente? Corriente. Corriente, ¿sí? Porque yo tengo que cancelar esa deuda. El vencimiento de esa deuda es dentro de 3 meses, es decir, un plazo menor a un año. Y cuando yo le pague a ese proveedor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a salir de mi empresa? Efectivo. ¿Está? A diferencia del activo, que lo que me generaba era un ingreso de efectivo, ¿sí? Porque yo lo estaba vendiendo. En el caso de los Profe, pasivos, yo los pago. Profe, no, y ahí disminuiría que no el capital, digamos, de la empresa. Ahí disminuye el activo, fíjate, el recurso, ¿sí? O el activo de la empresa, que es el efectivo, ¿sí? Y también al pasivo. disminuye el pasivo. Muy bien, eso que acabamos de hacer, que me han preguntado ustedes dos, vamos a hacer en el caso práctico de hoy, ¿sí? Vamos a practicar eso. ¿Cómo se hace cada operación? Es decir, cómo se registra cada operación en la igualdad, cuando aumenta un activo, aumenta un pasivo, cuando disminuye un pasivo, disminuye un activo. O sea, lo que la clase pasada hemos hecho en la igualdad recurso-fuente, lo vamos a hacer hoy con los activos y los pasivos. Así que está muy bien que ya se vayan anticipando, ¿sí? Bueno, ¿y ahora qué pasaría si yo tengo una deuda con el banco, por ejemplo,
pero esa deuda la tengo que pagar de aquí a 1 año y medio. ¿Cómo va a ser esa deuda? ¿Corriente o no corriente? No corriente. No corriente. Y a la fecha de vencimiento, sí, seguramente yo lo que tengo que hacer es entregar el efectivo, sí, para cancelar esa deuda que tengo con el banco. Entonces va a ser un activo no corriente. Profe, Perdón, un pasivo no corriente. Sí. Los mismos pasivos que son no corrientes en algún momento se tienen que transformar en corrientes, ¿verdad? No. ¿Por qué esa observación? Porque si Yo tengo iba a decir lo mismo ya. si tengo que pagar un préstamo al banco en 1 año y medio, dentro de 6 meses, ya estaría en el plazo de 12 meses. Ah, excelente, excelente observación. Depende, por supuesto, desde cuándo estás leyendo la información, ¿sí? Si yo hoy estoy leyendo la información y digo que ese pasivo va a vencer dentro de 1 año y medio, entonces no corriente. Si yo leo la información dentro de 1 año, le van a quedar 6 meses, entonces tenés razón, va a ser corriente. Muy bien la observación. Excelente. Todo depende del día en el que lees la información. ¿Bien? Bien, profe, gracias. Muy bien. Bueno, avancemos entonces. ¿Alguna duda? El pasivo, entonces, tiene 2 clasificaciones, ¿sí? Simplemente según su certeza de cumplimiento, podemos decir que es cierto o estimado, o según su exigibilidad, corriente y no corriente. ¿Bien? Vamos ahora. Profesor, entonces se refiere a cuando uno paga, no cuando uno uno cobra. Exacto. Pasivo. Exacto. Eso es lo que estaba diciendo recién. Los pasivos se pagan. Anoten eso si quieren también, porque ya sé que a ustedes les gustan anotar los machetitos, ¿sí? Los pasivos se pagan y los activos se cobran. ¿Está? Eso en la cabeza siempre. Entonces, cuando nos deben a nosotros, ¿no es pasivo? Cuando nos deben a nosotros, tenemos una cuenta a cobrar, es un activo, es un derecho a cobro. Que era el ejemplo con el que arranqué al principio, ¿te acordás? Los activos son bienes o derechos a cobrar que tenemos con los terceros. ¿Sí? Los activos se cobran, los pasivos se pagan. ¿Bien? Es bueno que ustedes se vayan quedando con algunos tips o ideas importantes, como los 3 que les daba la clase pasada, o esto que estamos hablando ahora, de que los activos se cobran y los pasivos se pagan, porque es como, te diría, el Padre Nuestro de la contabilidad, ¿sí? En eso, si vos lo tenés en claro, cuando empeces a dudar, repetí esa regla en tu cabeza y te aseguro que te va a aclarar la duda que tengas en ese momento. Por supuesto que tenés que saber diferenciar bien qué es un activo, qué es un pasivo y qué es un patrimonio neto, ¿sí? Que es la idea de la clase de hoy. Bueno, avancemos entonces, ya este es el último tema y vamos a la parte práctica, ¿sí? El ejercicio de hoy es bien cortito. Entonces, vamos con el patrimonio neto, ¿sí? El patrimonio neto, asociando en la igualdad recursos fuentes, ¿qué sería? Patrimonio neto. Fuentes propias. Muy bien, las fuentes propias. Derecho a los propietarios. Bien, pero en la igualdad recursos fuentes, preguntaba yo. En la igualdad recursos fuentes, el patrimonio neto coincide con las fuentes propias. Es decir fuente propia es lo mismo que decir patrimonio neto. ¿Está? Así es como tenés que estudiar vos. O sea, aquí yo no necesito que me sepas de memoria, sino que sepas relacionar todo lo que hemos visto hasta la clase pasada con esto. Entonces, el patrimonio neto es un derecho que tienen los propietarios. De ahí que estamos diciendo que tiene que ver con las fuentes propias. ¿Sí? Es un derecho que tienen los propietarios sobre los activos. ¿Sí? Y entre esos propietarios existe lo que se llama la affecto societatis. ¿Qué es eso del affecto societatis? Bueno, es la intención que tienen los propietarios de formar la sociedad. Se supone que ellos deciden integrar la sociedad, hacer aportes y pertenecer a esa sociedad porque tienen la intención de permanecer en esa sociedad, es decir, existe ese affecto societatis. ¿Quiénes no tienen affecto societatis? Los fuentes de terceros. Muy bien, perfecto, los terceros. Las fuentes de terceros o los pasivos, fíjate que también tienen derechos sobre los activos. ¿Por qué? ¿Y qué significa esto? Un proveedor al que yo le compré la mercadería y le quedé debiendo, ¿qué pensás? ¿Tiene o no derechos sobre esa mercadería? Si Tiene derecho a cobrar. Sí, tiene derecho a cobrar. Bien, tiene un derecho a cobrar y yo tengo una deuda, tengo una obligación de pagar. Me encanta, estamos ya usando muchos términos contables. Sin embargo, ese tercero que es un proveedor y que tiene su propia empresa, no le interesa en nada a mi empresa. Simplemente le interesa cobrar, ¿sí? No existe ese affecto societatis que sí existe entre los propietarios, es decir, entre los dueños de la empresa. ¿Y qué es lo que quieren los dueños de la empresa? Obviamente, cumplir su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo?
maximizar utilidades. Vamos a ver que el patrimonio neto está conformado por dos grandes elementos, ¿sí? Que va a ser el capital social y los resultados netos. Y fíjate que esto es más de lo mismo, nada nuevo, nada nuevo. El capital social, ¿cómo se conforma el capital social de una empresa? Los aportes. Los aportes. Y hasta la clase pasada estábamos viendo que las fuentes propias están conformadas por los aportes, ¿sí? Y fíjate que la suma de los aportes va a conformar lo que se llama capital social. Y los resultados netos. ¿Y qué vendrían a ser los resultados netos? La reinversión. Muy bien, la reinversión. Fíjate que acá de nuevo lo único que estamos haciendo es cambiarle los nombres a algo que vos ya lo aprendiste y ya lo entendés desde la clase pasada. Espera, y seguro que es así. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ganancia sería reinversión o no es lo mismo? Los resultados netos, ¿sí? Está conformado por las sucesivas ganancias o pérdidas que también puede tener la empresa, que se van acumulando, ¿sí? Que se reinvierten, ¿sí? Que permanecen en la empresa. Esos son los resultados netos. Que cuando hagan contabilidad van a ver que se llaman resultados no asignados y que después pueden ver que con eso se pueden constituir reservas. ¡Puf! Un montón de destinos se les pueden dar a los resultados netos, ¿sí? Pero acá lo importante que sepan es que esos resultados, ¿cómo surge un resultado? Bueno, surge de la diferencia entre los ingresos y los egresos que hubieron en el ejercicio, que vuelvo a repetir, eso no vamos a ver en este cursado, ¿sí? Pero para que ustedes sepan de dónde sale un resultado, surge de la diferencia entre ingresos y egresos, y que puede ser, si es positivo, una ganancia, si es negativo, una pérdida. ¿Está? Nosotros acá lo que tenemos que saber que esos resultados netos serían o equivaldrían a la reinversión. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, vamos entonces a ver ahora algunos ejemplos antes de arrancar concretamente con el caso práctico y vamos a ver algunas cuentas, acá no necesitamos que ustedes sepan todas las cuentas de memoria, pero para mí estaba interesante como traerle algunos ejemplitos, ¿sí? Para que ustedes se vayan familiarizando y encuentren rápido, porque en la medida que ustedes se sepan de memoria qué va en el activo, qué va en el pasivo y qué va en el patrimonio neto, les aseguro que las dudas se les van a desaparecer. Vamos a ver algunas cuentas que puedes encontrar en el activo. La caja. La caja, a ver, si alguien sabe rápido me dice cómo está conformada la caja. Dinero en efectivo. Dinero en efectivo. Todo el dinero en efectivo que tenés en la empresa, nosotros contablemente le vamos a llamar caja. Banco, cuenta corriente. Banco. Una cuenta en el banco. Todo el dinero que nosotros tenemos en el banco, todo el dinero que esté depositado en el banco, lo vamos a representar en esta cuenta que se llama banco, el banco que sea Galicia, Nación, Macro, cuenta corriente. Mercadería. Los bienes a vender. Muy bien. Muy bien. Son todos aquellos bienes que nosotros compramos con la intención de vender. Por ejemplo, si yo vendo computadoras, ¿sí? Entonces mi mercadería va a ser las computadoras, ¿sí? Yo las compro para revender. ¿Cuentas a cobrar? ¿Ventas en cuenta corriente? ¿Cuentas que tenemos derecho a cobrar? Bien, cuando yo vendo, ¿sí? Eso en cuenta corriente, como dijo muy bien quien habló, me genera un derecho a cobrar y eso se va a llamar cuentas a cobrar, ¿sí? También se les puede dar otro nombre. ¿Documentos a cobrar puede ser? Cuando se documenta, es decir, cuando vos le llamás al cliente y le decís, vení, firmame este documento donde quede constancia de que vos me estás debiendo dinero, se pasa a llamar documento a cobrar. Pero también las cuentas a cobrar también pueden aparecer otros nombres, ¿sí? Se le puede dar otro nombre, como ser, por ejemplo, los deudores por ventas. Quizás lo han escuchado, es lo mismo. Sí. ¿Sí? Bien, gracias. Muy bien. Por nada. Bien, vamos. Muebles y estanterías. ¿Qué es eso? Todos los muebles. Inmuebles. Muebles, no inmuebles. Muebles son, por ejemplo, las mesas, la silla, el escritorio, todo eso, ¿sí? Que yo utilizo para poder trabajar en mi empresa. Esos son los muebles y las que se pueden mover. Muy bien, se pueden mover. En cambio, las instalaciones, muy bien, son de lenta movilidad. Muy bien, ya me están asociando todo. En cambio, las instalaciones, ¿sí? A diferencia de los muebles, están incorporadas al inmueble en el que estoy trabajando. Por ejemplo, ¿qué sería una instalación? El foco, un aire acondicionado, el ventilador, todas esas son instalaciones, ¿sí? Que también son activos de mi empresa, pero que yo no tengo la facilidad de sacarlo y llevármelo a otro lado. No, está instalado, funciona ahí,
¿sí? Rodados. ¿Qué son los rodados? Los vehículos. Vehículos. Ejemplos de rodados, a ver. Una camioneta, Camioneta, una bici. Muy bien. Una bici, una moto, un auto, un camión, una camioneta. Todo eso son rodados. Muy bien. E inmuebles, que alguien lo mencionaba por ahí. Los terrenos. Terrenos locales, Y casas. locales. Muy bien, todo aquello, sí, inmuebles, no sé qué otra palabra usar, edificios, sí, a donde se supone que nosotros vamos a trabajar, vamos a prestar nuestra actividad, vamos a realizar nuestra actividad y que por lo general están conformados por una parte de terreno y una edificación por encima que se llama edificio. Bien, entonces esas son las cuentas más importantes del activo. Ahora, en un ejercicio que vamos a hacer, les pido que las retengan si querés sacar una foto, ¿sí? O anotalas, ¿sí? Porque en el ejercicio que vamos a hacer te voy a preguntar para que me identifiques cuál de todas estas cuentas sería la que aparece. ¿Bien? Vamos ahora al pasivo. ¿Cuáles son los pasivos más comunes que nosotros vamos a trabajar o vamos a ver? Los proveedores. ¿Quiénes eran los proveedores? la deuda de mercadería. Porque nos proveen la mercadería y le quedamos debiendo. Muy bien, muy bien. Excelente definición. Los que nos proveen de mercadería y le quedamos debiendo. Acreedores. Los cuales proveemos Todo lo- nosotros mercadería y nos quedan debiendo. Todas las cosas que no sean mercaderías, Que nos proveen de cosas claves. Que nos venden cosas que no son todo lo mercadería. que no sea mercadería. Todo Bien, lo que no se relaciona. bien. Hago una aclaración porque por ahí escuché algo, lo aclaro por las dudas. Tanto los proveedores como los acreedores son pasivos, o sea, son deudas que nosotros tenemos con terceros. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que a los proveedores yo les debo dinero porque ellos me vendieron o porque yo les compré mercadería. En cambio, a los acreedores yo les debo dinero, pero porque le compré otra cosa, que no es mercadería. Por ejemplo, les compré un aire acondicionado, por ejemplo, les compré un celular, por ejemplo, les compré un mueble, por supuesto en forma financiada, en cuenta corriente, y por eso les quedé debiendo. ¿Está? ¿Está claro? En ambos casos yo soy la que les debo a los terceros, pero el motivo es diferente. En los proveedores porque les compré mercadería financiada y en los acreedores porque les compré otra cosa en forma financiada. ¿Sí? Es algo más genérico. Los acreedores son genéricos. En cambio, los proveedores son solo porque les compré mercadería. Bien, ¿y deudas bancarias? Deuda con los bancos. Préstamos. Todas las deudas que están con el banco. Muy bien, son los préstamos, perfecto. Cuando yo le pedí dinero prestado al banco, sí, eso se va a reflejar en la cuenta de deudas bancarias o préstamos bancarios. Hago otra aclaración, por ahí quizás aparecen con otros nombres, según el libro, según el autor, según... Está bien, las cuentas van a ver que se van a reflejar en lo que se llama un plan de cuentas, sí, los nombres, quien lo arma el plan puede ponerle el nombre que quiera. Yo que estoy usando los nombres más comunes, pero por ahí quizás los conocen con otros nombres que son parecidos y también está bien, ¿sí? Y vamos ahora al patrimonio neto, sí. ¿La deuda bancaria no es lo mismo que los proveedores? No. ¿Son deuda por dinero? ¿Los dos? No. ¿Qué acabo de decir que son los proveedores? Miren, si lo estuviera viendo, los agarro. ¿Qué acabo de decir que son los proveedores? Por mercadería. De mercadería. Por mercadería. Por mercadería. ¿Y los acreedores? Es lo mismo, pero nomás que por con... ejemplo, cuando le compramos una máquina o un inmueble. Ah, disculpa. Como hay cosas que no Yo son le anoté mercadería. mal, entonces, profe, disculpa. No pasa nada, pero mira, te agarraría, ¿no? Si estuviéramos en presencial. No me esté escuchando. Y las deudas bancarias... De la oreja solamente. De la oreja no. Yo no le pongo un pelo encima. Pero lo agarraría y le diría, ¿qué estaba viendo? Le estaba viendo a la compañera. Acá no tienen cómo distraerse y lo mismo se me distraen. ¿Qué les pasa? Por ahí se me ponen a presumir al fondo del aula, pero acá no tienen ni con quién presumir en la virtualidad y no me prestan atención. ¿Qué? Profe, ¿qué son los deudores morosos? Los deudores morosos no los vas a ver acá, pero los deudores morosos son una cuenta de activo y van dentro de estos, de las cuentas a cobrar, pero no los pudiste cobrar en su momento y te quedaron debiendo, se constituyeron en mora, se dice, y por lo tanto pasan a ser, en vez de cuentas a cobrar, cuentas morosas o deudores morosos. ¿Sí? Pero eso no me interesa ahora. Por nada.
Bueno, y vamos al patrimonio neto, ¿sí? ¿Y qué conforma el patrimonio neto? Fíjate, van a haber dos cuentas importantes, el capital social o capital, que está conformado por la suma de todos los aportes, y los resultados, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver. Eso es lo que acabamos de ver, exactamente igual. Sí. ¿Cuál de los dos sería la venta? Las ventas es una cuenta de ingreso. Nosotros a esta altura, vuelvo a repetir, no vemos ni ingresos ni egresos, ¿sí? Solamente vemos activo, pasivo, patrimonio neto. ¿Está? Profe, otra pregunta. Sí. ¿Puede ser que la ganancia de este año sea el capital del siguiente? No, no. Te lo explico, pero a ver, espero no confundirte. Siempre a la fecha de cierre de ejercicio, cuando se determinan las ganancias, ¿sí? De la empresa, los socios se reúnen 4 meses después en lo que se llama una asamblea de accionistas y toman decisiones. Entre esas decisiones que ellos pueden tomar, pueden decidir capitalizar ganancias. Eso significa que a las ganancias la convierten en capital social. Pero es una decisión que se tiene que tomar en una asamblea de accionistas donde todos tienen que votar, levantar la mano y la mayoría tiene que estar de acuerdo, ¿sí? No es que siempre ocurra, sino que es algo que se decide en asamblea, ¿sí? Que eso a los que hagan contabilidad el año que viene lo van a aprender en esa materia cómo se hace, ¿sí? Pero no siempre es así. Buenísimo, profe. Sí. Bueno, vamos ahora entonces a arrancar con el ejercicio, ¿sí? Que esto es lo importante, ¿sí? Porque muy parecido a esto pueden ser los ejercicios del examen, ¿sí? Ustedes tengan en cuenta que los dos últimos temas que hemos visto, que es recursos fuentes y la igualdad contable de activo, pasivo y patrimonio neto, la podemos preguntar más que nada en forma práctica, ¿sí? Entonces está buenísimo que ustedes sepan las definiciones, las características, las clasificaciones, pero lo que yo necesito es que me comprendan los ejercicios, ¿sí? Entonces, si vos me sabés todo de memoria, pero vos no sabés hacerme el ejercicio, entonces ahí está medio complicado. Entonces te recomiendo que te pongas a practicar, ¿sí? Todas las dudas que tengas, las traes la semana que viene y la vemos juntos. Bueno, entonces el ejercicio dice así. Pato y Ricardo son socios de un emprendimiento que formaron hace 2 años. Su nombre es Rey de Copas, SRL, y se dedica a la compra-venta de trofeos y copas de fútbol. Antes de comenzar su 3er año de actividad, cuenta con los siguientes activos. ¿Está? Entonces, acá tenemos un listadito de activos, pero la complejidad está en que yo no te digo el nombre del activo, sino que te lo cuento de una manera diferente y ahora, entre los dos, o sea, entre vos y yo, vamos a encontrar cuál es el activo y cuál es el valor del activo, ¿sí? El nombre del activo según la cuenta que acabamos de aprender, según las cuentitas esas, y cuál es su valor, ¿está? Vamos a sumar todos los activos y después vamos a ver cuánto de pasivo y cuánto de patrimonio neto tiene la empresa, ¿está? Entonces, voy a ir leyendo renglón por renglón despacio y el que sepa me va a responder. Primer puntito, tenemos 35.000 pesos en recursos operativos, materiales y de rápida movilidad. Ten en cuenta que esta empresa... Mercadería. Muy bien, muy bien. Ten en cuenta que esta empresa se dedica a la compra y venta de trofeos. Entonces, ¿cuál sería su mercadería? Los trofeos. Muy bien, los trofeos, perfecto. Entonces, en este primer renglón tengo mercaderías, que yo sé que van a ser los trofeos, por 35.000 pesos de activo. ¿Estamos? ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No. Bien, vamos al segundo renglón. Muebles e instalaciones por un valor de 22.000 pesos que se encuentran en un local alquilado por 50.000. A ver, acá hay dos cosas. Vamos por la primera parte de la oración. Muebles e instalaciones por un valor de 22.000. ¿Qué sería eso? ¿Es un activo o no? Activo. Muy bien. Es un activo. Tengo muebles y útiles, ¿sí? O muebles e instalaciones, como ustedes quieran, por 22.000 pesos. Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hago con la parte en la que me dice que están en un local alquilado por 50.000? ¿Es un activo o no? No entra los recursos. No entra los recursos. Es una fuente de tercero. Muy bien. No entra los recursos porque es fuente de tercero. A ver, perdón. ¿Es fuente de tercero? En igualdad. Recurso. Muy bien, es un recurso de tercero. Muy bien, es un recurso de tercero. Y hablando en términos contables, entonces, hablando en términos contables, es un... Pasivo. Pasivo. Activo. Un ingreso. ¿Es un activo o no? No, Primera entra en pregunta. igualdad. Muy bien.
no va a entrar en la igualdad, porque fíjate que esto es un recurso de un tercero, un activo de un tercero, entonces no va a ir dentro de mi igualdad. Sin embargo, yo estoy pagando un alquiler, ¿sí? Por 50.000 pesos. El alquiler negativo, ¿sí? Te voy contando, y si querés anotarlo también, es un egreso, ¿sí? Es un egreso. Nosotros a esta altura del cursado, lo vuelvo a repetir, no vemos ingreso y egreso. Entonces eso, ¿va a ir a nuestra igualdad, sí o no? No. Hace de cuenta que directamente ni existe, ¿sí? Está dado, por supuesto, para confundir, ¿sí? Para que alguno venga y ponga inmueble 50.000, ¿sí? Se confunda y crea que es un activo que forma parte de la empresa, pero ustedes son picarísimos y se han dado cuenta de que eso es un recurso de tercero y por lo tanto no va a ir a nuestra igualdad de activos, ¿sí? Pasivo y patrimonio neto. ¿Estamos? Bien, vamos ahora con el tercer punto. Dice, tenemos 35 billetes de 200 pesos, 21 billetes de 100, 6 billetes de 1.000 y 66 billetes de 50 pesos. Más que el número. Bien. Capital. Un activo. Caja. ¿Es un activo? Caja. ¿Es un activo o no? Sí. Sí, es un activo. ¿Cómo se llama este activo? Como todos me están diciendo. Caja. Caja, muy bien, muy bien. Dinero en efectivo. Muy bien, es dinero en efectivo. Recordá que la caja está conformada por todo el dinero en efectivo. Entonces, ¿qué haces en ese caso? Sacás la calculadora y te pones a calcular, después ustedes verifican, hacen los 35 billetes por 200, más los 21 billetes por 100, más los 6 por 1.000, bueno, y así sucesivamente. Van a ver qué caja tienen. ¿Van a ver qué caja? ¿Cómo? ¿Nos van a dejar usar calculadora en la prueba? Sí. Por lo menos en la parte del módulo de ciencias económicas, sí. No sé en la parte de matemáticas qué les dijeron. Yo hablo de ciencias económicas. ¿Sí? En nuestro módulo sí, no hay problema. En el otro no sé. Pregúntenle a su profesora de matemáticas. Bien, entonces en caja tenemos 18.400 pesos. Vamos al penúltimo. Dice, en la cuenta corriente del banco, Ciudad, la empresa cuenta con 19.000 pesos. Pregunto, ¿eso es un activo de la empresa o no? No. Sí, muy bien. ¿En qué cuenta? ¿En qué cuenta iría? Banco, cuenta corriente. Bien, en el banco, cuenta corriente, voy a tener 19.000 pesos y también es un activo de la empresa. Perfecto. Y ahora vamos al último, una moto para realizar Rodado. dos pedidos valuada en 42.000. Muy bien. Voy a tener un activo que se llama rodado por 42.000. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Algo de esto no te quedó claro o no estás de acuerdo? No. ¿No? Entonces, ¿Lo del banco? ¿Cómo sería lo del banco? vos tenés una cuenta corriente en el Banco Ciudad, ¿sí? A donde tenés depositado 19.000 pesos. Ese dinero es tuyo, solamente que lo tenés depositado en el banco. Ah, sí. Entonces, Ya. Yo tengo ¿está? una duda. Sí. Ahí en caja, cuando teníamos que decir cuál era, alguien dijo capital y me quedó con la duda. En este caso no sería porque va en el tercer año de la actividad, pero si fuera el primero, ¿cómo sabría yo identificar si es capital o caja? Bien, yo te voy a hacer una serie de preguntas a vos o a quien quiera responder. El capital, ¿sí? El capital, ¿forma parte de los activos, los pasivos o el patrimonio neto? Patrimonio neto. Está dentro del patrimonio neto. Ahora nos volvamos a la clase pasada. A donde veíamos recursos y fuentes. El capital está conformado por ¿qué cosa hemos dicho? Por la suma de qué? Del activo. De los aportes, muy bien. Los aportes son ¿qué cosa en la igualdad recursos-fuentes? Fuentes propias. Fuentes propias, muy bien. Yo acá, ¿qué estoy analizando? Estoy analizando la parte de los recursos o la parte de las fuentes. De los recursos. Mirá qué dice la consigna. Al comenzar su tercer año cuenta con los siguientes activos, que es lo mismo que te diga con los siguientes recursos. A ver, te voy a marcar acá con el puntero. Acá, cuenta con los siguientes activos, ¿sí? O sería lo mismo que te diga recursos. Entonces, vos acá me podés responder a algo que sea capital, aporte, patrimonio neto, deuda. ¿Me puedes responder a algo acá? No, si yo estoy analizando los activos. Bien, sí. ¿Está? ¿Entendió? Sí. No, por nada.
Pero está buena la pregunta, ¿sí? Ustedes siempre, fíjense qué es lo que te está diciendo la enunciado. Estamos de la parte de los recursos, la parte de los activos, no estamos hablando de las fuentes. Por lo tanto, mal podrías decir que acá hay capital, que hay aporte, que hay deuda. No, estamos analizando los activos, ¿sí? Bien. No se preocupen porque estas confusiones son normales y vienen porque ustedes están leyendo y yo creo que a medida que más lees, por ahí más te podés confundir. ¿Saben cómo se termina de entender mejor? Practicando. Practiquen mucho y todas las dudas que tengan, anótenlas y me la preguntan la semana que viene, ¿sí? Y no tengo ningún problema. Pero una vez que ustedes aprenden cómo funciona la igualdad contable, les aseguro que nunca en su vida van a hacer mal un asiento contable. Nunca se van a confundir. Pero bueno, tienen que entender cómo funciona y sobre todo identificar qué es cada cosa, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio neto, qué es lo que te está pidiendo, cómo se mueven, ¿sí? Van a ver que existe una relación entre ellos, cuando uno aumenta el otro sí o sí tiene que aumentar, bueno, hay cosas que la van a ver cuando vean más en profundidad la materia de contabilidad, ¿sí? Pero lo que ustedes están haciendo ahora es el primer paso y es muy importante que se vayan de esta nivelación entendiendo a fondo qué es cada cosa. Si ustedes se van de la nivelación entendiendo eso, sí, yo creo que se les va a resultar mucho más fácil el año que viene hacer la materia de contabilidad. Bueno, entonces ya terminamos de analizar los activos, ahora nos queda la otra parte de la igualdad. ¿Qué sería la otra parte de la igualdad? A ver, díganme ustedes. Pasivo y patrimonio neto. El pasivo más el patrimonio neto. Pasivo más el patrimonio neto. Vamos a ver qué dato nos da este ejercicio. Este ejercicio dice, el total de los recursos propios, es decir, de los activos, ¿sí? Recursos propios, lo mismo que activos, del Rey de Copas, SRL, el 40% corresponde a fuentes que poseen afecto societatis. ¿Qué me está queriendo decir? Que el 40% son ¿qué? Patrimonio neto. Fuentes propias. ¿Cómo le llamamos a las fuentes propias en contabilidad? Patrimonio neto. Perfecto, muy bien. ¿Ven cómo les digo que lo más importante es saber leer la información y saber identificar los datos? Eso es lo más complejo que ustedes van a ver en este cursado, ¿sí? Pero es difícil si es que no lo tenés claro los conceptos. Entonces, con eso yo ya puedo armar todo. ¿Y cómo puedo armarlo? Fíjate que la igualdad de inicio, ¿sí? Me va a salir de esta manera. Primer paso, copiar la igualdad, como hacíamos la clase pasada, pero ahora va a ser más cortita. Aquí en vez de decir recurso igual a fuente de tercero por prestación, o fuente de tercero por contraprestación, más aporte más reinversión, la vamos a simplificar y vamos a decir que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Yo ya tengo el total del activo porque lo acabo de calcular, son los 136.400. ¿Bien? Y ahora, ¿cómo calculo el pasivo y el patrimonio neto? Al activo lo multiplico por 0,40. Muy bien, fíjate que tengo un dato. Yo sé que el activo es mi 100%. Siempre el total de mis recursos, mi activo es el 100% que yo tengo en la empresa. Ahora, ¿cuánto de ese activo pertenece o sobre cuánto de esos activos tienen derecho los propietarios y sobre cuánto tienen derecho los terceros? El 40%, fíjate, corresponde a fuentes propias o a patrimonio neto, que es lo que acabamos de leer nosotros. Entonces, si haces el 40% por los 136.400, eso te da 54.560, es el patrimonio neto. ¿Está? ¿Y ahora cómo calculo el pasivo? Activo menos patrimonio neto. Bien, fíjate que por diferencia, ¿sí? Por diferencia, si vos este patrimonio neto lo pasas restando para el otro lado, ¿sí? Lo despejas al pasivo y te va a salir, o la otra manera de pensarlo es decir, bueno, si el 40% pertenece a las fuentes propias, entonces el otro 60% le pertenece a las fuentes de terceros o al pasivo, con lo cual el 60% del activo te da 81.840. 81.840. Muy bien, 80.840. Perfecto, me encanta que estén con la calculadora ahí haciendo al lado mío los números. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No. Bueno, vamos a avanzar. Y mira qué fácil, porque esto es, te diría un replay de la clase pasada, pero cambiando los nombres. A ver, y si estás bien, pero bien picante con lo que hemos visto en la clase pasada, esto te va a salir facilísimo. La operación 1 dice así. Rey de Copas durante su tercer año de actividad realiza las siguientes operaciones. 1. Pide un préstamo al Banco Ciudad por 41.000.
Si vos no hubieras visto nada de lo de hoy, de activo, pasivo, patrimonio neto, ¿qué me dirías? ¿Qué aumenta acá y qué recurso, qué fuente, qué está pasando acá? Un recurso, aumenta un recurso, ¿qué recurso aumenta si le estamos pidiendo un préstamo al banco? Efectivo. Prestación. Escucha la pregunta, ¿aumenta un recurso si le estoy pidiendo un préstamo al banco? Aumenta caja. El dinero. Bien, el efectivo. Y por otro lado, se me genera una, como todos están diciendo, fuente tercero por prestación. ¿Bien? O una deuda, muy bien, como dice por ahí Alejandro. Entonces ahora, yo les traigo un pequeño machete por ser el primer ejercicio, ¿sí? Que les recomiendo que lo Pero yo tengan a tengo una mano. duda. Sí. Por ejemplo, si yo pido 40.000 pesos al banco, ellos me dan esa plata, pero yo tengo que pagar más con los intereses. ¿Cómo sería la igualdad ahí? Los intereses son una cuenta de egreso. Y a esta altura del cursado no vemos ingreso ni egreso. Pero está muy bien tu inquietud, porque es así. Nunca el banco te da exactamente siempre te cobra interés, ahí está su ganancia. Pero bueno, ahora lo hacemos sencillito. ¿Tá? Cuando hagan contabilidad van a ver más eso. Bueno, entonces este machetito tenerlo a mano y recuerda que los recursos ahora le vamos a llamar activo. A las fuentes de terceros, ya sea por prestación o contraprestación, le vamos a llamar pasivo, y a las fuentes propias, ya sea por aporte o reinversión, patrimonio neto. Entonces se simplifica, es mucho más sencillo. Entonces, ¿qué tenés que hacer en este caso cuando te demos un ejercicio en el examen o de los que vas a tener desde esta tarde para practicar? Igual que como hacíamos la clase pasada, ¿te acordás? Vas a traer la igualdad anterior. Entonces, copias el activo, el pasivo y el patrimonio neto que tenías justo al instante anterior de esta operación. Ahí está, eso lo estamos trayendo de la operación anterior. Y ahora, si pedimos un préstamo al Banco Ciudad, a ver quién me explica, en términos contables, es decir, usando esta partecita de activo, pasivo y patrimonio neto, ¿qué aumenta? ¿Y qué disminuye o qué pasa? A ver, ¿quién me explica? Aumenta caja, porque y se genera una deuda en el pasivo. Bien. Fíjate que aumenta un activo, ¿sí? Que en este caso estamos todos de acuerdo que es el efectivo que nos está entregando el banco, que por ahí me dicen caja, ¿sí? O también banco, cuenta corriente, muy bien, dependiendo de dónde se deposite ese dinero, ¿sí? En conclusión, está aumentando un activo. Y por otro lado, se me está generando una deuda con el banco, ¿sí? Que le vamos a llamar pasivo. A ver si se acuerdan en el detalle de las cuentitas que acabamos de escribir. ¿Cuál sería de todas esas cuentitas del pasivo? La deuda con el banco. Deudas bancarias, muy bien, deudas bancarias. Entonces, mira qué fácil, es lo mismo que hacíamos la clase pasada. La nueva igualdad, fíjate que va a surgir de la que tenías antes, al activo le sumas los 41.000, entonces te queda ahora 177.400, el pasivo teníamos 81.840 más los 41.000, nos da los 122.840, y el patrimonio neto no se modifica, por lo tanto sigue igual. ¿Está? Y se mantiene la igualdad contable ahora después de esta operación. ¿Está claro? Sí. ¿Dudas? Sí, profe. No. Muy bien. Vamos a la segunda operación entonces. La segunda operación dice, compra 20 copas de fútbol, recordad que esa es su mercadería, a un precio unitario de 450 pesos al proveedor Copete S.A. a pagar en 60 días. ¿Para qué me está diciendo eso de a pagar en 60 días? Significa que no lo estoy pagando ya, no estoy entregando ya el cash, sino que lo quedo debiendo. ¿Sí? ¿Lo voy a pagar? Recién. Muy bien, es financiado. Muy bien. Entonces, de nuevo, les dejo el machete, solo porque es la segunda operación, pero en cualquier momento lo saco. Y a ver, ¿quién me dice entonces qué tengo que hacer? entra mercadería. Ajá. Bien, estoy de acuerdo. Y se genera una deuda con proveedores. Pero entra para pasivo. Y disminuye pasivo. Es un pasivo. A ver, yo hasta acá les traigo la igualdad anterior, ¿sí? Acá nada nuevo, simplemente copio la igualdad anterior. Y ahora quiero que me digan qué pasa con el activo. ¿Aumenta o disminuye? Aumenta en 1000 y en pasivo también aumenta. ¿Y el pasivo qué pasa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Aumenta. Aumenta. Aumenta las deudas. Por ahí escucho que alguien me dice disminuye. Cada vez que se genere una deuda, que vos generes una nueva deuda con un tercero, estás aumentando tu pasivo. Recordá que el pasivo está conformado por la cantidad de deudas que vos tenés con los terceros. Y acá yo estoy comprando en forma financiada, o sea que ahora también le debo a este hombre, al Copete S.A., le estoy debiendo por la compra de esa mercadería. Entonces fíjate que cada vez que aumenta, que aumentan tus deudas, aumenta el pasivo, aumenta. Entonces, acá hacemos un pequeño calculito, estoy comprando 20 copas a 450 pesos cada una.
Por lo tanto, el valor de mi compra es de 9.000. Y fíjate que va a sumar el activo por 9.000, porque va a aumentar la mercadería por 9.000, pero también van a aumentar mis deudas con los terceros por 9.000. Suma. ¿Está? Profe, tengo una pregunta. Sí. Cuando llegue a los 60 días, el asiento sería, se cancela deuda con proveedores, ¿verdad? Y se resta el activo y el pasivo, porque pagamos en efectivo y se nos va la deuda en el pasivo. Canto el ejemplo. Llegamos al día 60 y dice acá su compañero, ¿cómo te llamas? Leandro. Leandro, dice Leandro que en el día 60 yo voy y le pago al proveedor. ¿Qué va a pasar ese día con el pasivo? Si yo estoy cancelando, estoy pagando... Restaría, muy bien, restaría. Y si le estoy entregando efectivo, ¿qué más pasa con el efectivo? El activo También se resta el activo. El activo también. Se resta del activo. Muy bien, excelente. O sea, ya saben hasta los casos que le estamos por dar para que practiquen. Muy bien. Entonces, simplemente acá completemos la igualdad como nos había quedado. Fíjate, lo que teníamos más los 9.000. Ahora el activo suma 186.400. El pasivo, los 122.840 más los 9.000, ahora es de 131.840. Y el patrimonio neto no se ha modificado. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No. Bien, déjenme 2 segundos que me parece que están intentando entrar. Ahí está. Bueno. Entonces, avancemos que ya quedan solo 2 operaciones y terminamos. ¿Este ya está? Sí, este es el que acabamos de hacer. Bien, operación número 3. Operación número 3. Alquila otro local comercial por 10.000 pesos mensuales. Primer paso, traigo la igualdad del instante anterior, eso no te olvides, esto está copiado tal cual. Recurso de tercero. Ese no va en la igualdad porque es un recurso de tercero. No se modifica. No va. ¿Todos de acuerdo o no? La igualdad contable. Excelente, pero muy bien. Sería egreso, pero no hemos visto. Excelente, gracias. Alquiler cedido. Muy bien. Fíjate, en este caso sería un alquiler pagado, o sea, vos sos el que está alquilando, ¿sí? Es un egreso, como dice ahí Alejandra. Entonces, nosotros a esta altura no vemos ni ingresos ni egresos, ¿sí? Y como bien han dicho todos ustedes, es un recurso de tercero, por lo tanto, no va en la igualdad de recurso fuente, menos va en la igualdad de activo pasivo y patrimonio neto. Entonces, la igualdad queda exactamente igual. ¿Está? No hay modificaciones. ¿Sí? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe. Toca esto en el examen, una papita, ¿no? Re fácil, no tienen que hacer nada. La copian a la igualdad como estaba antes, ¿sí? Bueno. Profesora, va a parecer algo diferente y nos va a confundir. No. Miren, si ustedes se ponen a hacer los ejercicios que hoy van a tener también en el campus y me traen todas las dudas, yo no tengo problema. La semana que viene nos quedamos todo el tiempo que sea necesario, les saco todas las dudas y no van a tener problema en el examen, ¿sí? No va a ser muy diferente a la ejercitación que ya han tenido. Pero sí les aclaro que estos 2 últimos temas son los más importantes, para que lo tengan en cuenta. La igualdad de recursos fuentes y esta igualdad de activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Sí? Pero sí, ya veo que están bastante bien, por lo menos los que participan, ¿sí? Están bastante bien. Los veo muy claros los conceptos y eso me deja muy tranquila, la verdad. ¿Profe? Bueno, sí. Es diferente alquileres pagados a alquileres a pagar, ¿verdad? Excelente, son 2 cosas distintas. Un alquiler pagado es un egreso. Y el otro es un pasivo. Perfecto. Alquiler a pagar es un pasivo. Muy bien, estás adelantadísimo, ya estás muy bien para contabilidad. Sí. Bueno, vamos entonces a la operación 4, sí, esta ya es la última. Se compra en Garbarino una computadora por 18.000 pesos en efectivo. Esta es la que más les gusta a ustedes. Entonces, primer paso, traigo la igualdad del instante anterior, ¿sí? Copio los datos y ahora les pregunto, ¿qué pasaba en este caso? Se resta 18.000 en el activo. A ver. Uno que hable, por favor. ¿Qué pasa? Resta el activo solamente. Se resta el activo. Queda igual el activo porque se aumenta mercadería, digamos, si es que vende computadora, pero se resta también caja, entonces queda igual. Muy bien. Una sola aclaración. Nosotros vendemos trofeos. Entonces, esta computadora... Claro, sería un equipo de computación. Bien, sería un bien de uso. Sí. Acreedor. No, ¿por qué acreedor? No, porque no compran cuotas. No, porque lo compra.
Ah, no, La- porque es efectivo. Pero la paga en efectivo. Compro con pérdida, ¿no? Me encanta que se respondan entre ustedes. Fíjate que esta es una compra al contado, en efectivo. ¿Y qué hemos anotado la clase pasada? ¿Qué pasaba en las Cambia un compras? recurso por otro. Se Cambio cancela. Muy bien. por otro. Modifica. Cambio un recurso por otro. Se resta o lo- solo el activo. Pero se escribe Bien. igual. Cambio un recurso por otro, que es lo mismo que decir cambio un activo por otro activo. ¿Sí? En la clase de hoy estamos aprendiendo lo mismo que la clase pasada, solo que dándole otro nombre. Entonces, fíjate que acá vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, en activo vamos a sumar los 18.000 porque ahora tengo una computadora, pero voy a restar los 18.000 porque entrego el efectivo. Entonces, ¿qué pasa con el total del activo? Se mantiene igual, le sumo y le resta el mismo valor, se mantiene igual, el pasivo no se ha modificado y el patrimonio neto tampoco porque no toqué la parte de las fuentes, ¿sí? Porque esta compra fue al contado o en efectivo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Sí. Sí, profe. Bien, y es lo que sabemos, la igualdad no se modifica, cuantitativamente sigue siendo igual, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna duda de lo que hemos visto en la clase de hoy? No, profe, todo claro. ¿Todo No. claro? No, pero Sí. Bueno, entonces van a tener para practicar, ¿sí? Hoy a partir de las 8 de la noche, creo, ya se habilitan los ejercicios, ¿sí? Para que ustedes practiquen. Y, por supuesto, cualquier duda que tengan, chicos, vayan escribiéndolo en el foro, que eso también está bueno, ¿sí? Que veo que no lo utilizan, no lo aprovechan, porque por ahí les puedo sacar la duda hasta antes de la semana que viene. Y, por otro lado, anótenla y los vamos a ver en los ejercicios aquí en clase, ¿sí? El miércoles que viene. Bueno, entonces... Bien, gracias, profesora. Profe, No. ¿puede ser la duda de cualquier tema de los anteriores? Si tienen dudas de temas anteriores, ya pueden ir escribiéndolas también en el foro. Así aprovechamos y avanzamos más rápido, porque la semana que viene seguramente vamos a estar con muchísimo contenido para... Es bastante lo que hemos visto hasta ahora. Así que si pueden ir adelantando, mejor las consultas. Bueno, entonces terminamos, chicos, la clase por hoy, ¿sí? Profe, la última consulta. Sí. Hasta luego. Con el tema mío, soy Brian Nieva. ¿Qué podría hacer? Brian, ¿le vas a escribir un mail? No ha dejado de grabar, profe. Ah, bien. Muchas gracias. Ahora nomás. Chao, profe. Chau, chicos, a los que se retiran.